Queridos hermanos, Dios les bendiga. Continuamos con nuestro análisis del libro de Apocalipsis. Lo último que vimos fue el capítulo 4, donde nos transportó en el rapto, cuando escuchamos esa voz como de trompeta, ¿sí? Dijimos que eso nos está hablando del rapto de la iglesia. La iglesia asciende, ¿con qué se encuentra? Con el trono de Dios. Y nos habla allí del trono de Dios, sus características, nos habla de los 24 ancianos que les rodean. Ya dijimos, en mi opinión, eso habla de los 24 apóstoles, 12 durante el ministerio terrenal y 12 en el ministerio cuando el Señor ha resucitado, en los que comisionó. El último de ellos y el más importante es el apóstol Pablo. Después de Pablo no hay más apóstoles. Bien, y nos habló allí del mar de cristal, todo en la presencia de Dios es quietud, y los 4 seres vivientes que son unos querubines, ¿cierto? Con las características allí, los rostros que tenían. En el capítulo 5 nos presentó al Cordero de Dios, ¿no? Hay un desafío a ver quién es digno, quién es capaz, competente de tomar el libro que Dios tiene sellado con 7 sellos. Es un rollo, es un pergamino, está absolutamente sellado, y bueno, el único que se halla digno es Jesucristo, el león de la tribu de Judá. Pero lo particular es que cuando Juan lo ve, ve un cordero, en realidad con las marcas de el sacrificio. Y después viene la triple adoración, ¿cierto? La adoración de la iglesia, la adoración de los ángeles y la adoración de la creación. Bien, una vez que el Cordero de Dios, Jesucristo, tiene el libro en su mano, comienza recién la gran tribulación. Comienza recién la gran tribulación. Vamos a ver más adelante en el capítulo 7, que hoy no lo vamos a ver, para que inicie la gran tribulación no se realiza o no toma lugar inmediatamente luego del rapto, es decir, que va a haber un pequeño periodo allí, que no sabemos de cuántos días, de cuántos meses, pero no es que vamos a suponer hoy sucede el rapto, mañana comienza la gran tribulación, no, hay un pequeño impasse, si hay un pequeño espacio de tiempo, no muy largo, cortito, ciertamente, yo creo que pueden ser 2 meses, 3 meses como mucho, pero no más de eso, eso es una opinión, ¿cierto? Pero hay un pequeño espacio allí. Bien, pero cuando comience la tribulación, eso es lo que nos describe aquí los 7 sellos, ¿no? Los sellos, capítulo 6. Entonces, los sellos, en mi opinión, es el panorama general, el panorama total de la gran tribulación. En realidad van a ser 6 sellos los juicios. 3 sellos, los primeros 3 años y medio, otros 3 sellos, los segundos 3 años y medio. ¿Y por qué dejo el 7º sello aparte? Porque el 7º sello es un anuncio. El 7º sello es un anuncio, la 7ª trompeta va a ser un anuncio y la 7ª copa también va a ser un anuncio. Es decir que el 7º en realidad es un anuncio. Los juicios en verdad son 6, son tandas de 6. 6 sellos, 6 trompetas, 6 copas, siendo el último de cada uno de ellos un anuncio de lo que viene. Entonces aquí cuando abre los sellos es cuando comienza efectivamente la tribulación, unos meses después del rapto de la iglesia. Dice el versículo 1, cuando el Cordero abrió uno de los sellos, es decir, el primero, y oí a uno de los 4 seres vivientes, estos que tenían rostro de hombre, rostro de águila, rostro de becerro y rostro de león, ¿cierto? Uno de ellos, no sabemos cuál de ellos, uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno, ven y mira. Entonces Juan lo que está haciendo es observar. Lo que Juan va a escribir es lo que normalmente él está observando, él está mirando. No sabemos si es un cuadro, si es una película, si es un holograma, pero es algo que Juan ve. Él está mirando algo, esto es una visión, esto es algo que él está observando con sus ojos. Dice, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo para vencer. Algunos autores dicen, bueno, este es Jesucristo. Otros dicen, este es el Evangelio. No, ni es Jesucristo ni es el Evangelio, este es el Anticristo. La persona que se manifiesta después de que la iglesia ha sido quitada es el Anticristo. Por eso nosotros venimos diciendo, tratar de identificar el Anticristo hoy en día es ridículo, porque el Anticristo se va a manifestar cuando la iglesia haya sido sacada. La iglesia es sacada y como a los
2 meses, 3 meses, creo yo. Creo que es un periodo corto, pero no lo podría asegurar, ¿cierto? Porque no lo dice la Biblia exactamente, pero sí hay un periodo corto allí de tiempo. Recién allí se va a manifestar el anticristo. Y el anticristo, como dice acá, primero viene en un caballo blanco porque está imitando a Cristo. Acuérdense que en el capítulo 19 vamos a ver a Jesucristo descendiendo del cielo en un caballo blanco. ¿Sí? Y él trae una espada aguda, una espada que sale de su boca, que es la palabra de Dios, obviamente. En este caso, fíjense que no habla ni de espada ni nada de eso, y Juan está describiendo la gran tribulación aquí. Entonces el que se manifiesta es el anticristo. Está imitando a Cristo, dice que viene en un caballo blanco, es decir, como un gran conquistador, y dice que tiene un arco, pero no se mencionan las flechas. Esto es, él tiene un gran poderío mundial, él va a ser un gran dominador del mundo, pero lo hace mediante acuerdos de paz. Es decir, él tiene el poder humano detrás de él, un gran arsenal, pero no está utilizando las armas. Es decir, podríamos decirlo, él llega al poder democráticamente. Las naciones le van a dar el poder. La ONU, la Unión Europea, ¿cierto? Los países se van a reunir y van a estar de acuerdo en darles el poder absoluto, el poder supremo a una sola persona, lo que ya se está gestando hoy en día, ¿no? Entonces el anticristo no llega mediante un golpe de Estado, no llega mediante una revuelta, no, llega mediante acuerdos de paz. Dice, tenía un arco, dice, y le fue dada una corona, es decir, él no está coronado. Él se le ha permitido esto. En todo esto lo que nosotros vamos a ver, estamos viendo siempre la soberanía de Dios, cómo Dios tiene el control. Y esta palabra le fue dado, le fue concedido, se le permitió, va a ser una constante de aquí en adelante en el libro de Apocalipsis. Y eso justamente nos recuerda, Dios está en control de todas las cosas. Le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Es decir, nadie se le va a poder oponer. Recuerden que los que van a quedar aquí como cristianos, entre comillas, van a ser los cristianos apóstatas. Va a ser el movimiento ecuménico, cristianos evangélicos que en realidad eran nominales, pero nunca se arrepintieron, nunca se convirtieron. Esos se quedan, ¿cierto? Esos van a ser serviles, van a ser serviciales al anticristo. ¿Por qué se quedaron? Una vez alguien me hizo esta pregunta. ¿Y si un cristiano se quedara para la gran tribulación, qué pasa con él? Bueno, primero no era cristiano, ¿cierto? Por eso se quedó. Entonces, lo que va a quedar es una iglesia totalmente apóstata. Y eso es lo que dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 3, ¿no? Cuando venga la apostasía. Y él está hablando de una apostasía final, definitiva. Hoy estamos en apostasía, pero todavía tenemos creyentes sinceros, genuinos, verdaderos. Es decir, no hay una apostasía definitiva, aunque sí vamos camino a una apostasía definitiva. Cuando venga el rapto, lo que quede aquí van a ser absolutamente apóstatas, es decir, gente totalmente entregada a la mundanalidad diciendo ser cristianos. El versículo 3 dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Otra vez, lo que Juan está haciendo es mirar, observar algo, un cuadro, una película, un holograma, no sabemos qué. Dice, otro caballo bermejo, un caballo rojizo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. ¿Se dan cuenta? Cuando asume el anticristo, asume con tratados de paz. Y esto lo dice Daniel. En las profecías de Daniel habla justamente del tratado de paz y que el anticristo va a tener un tratado de paz, particularmente con Israel, y ese tratado de paz a los 3 años y medio de la tribulación va a ser quebrantado unilateralmente. Entonces aquí este texto es coincidente, absolutamente obvio, porque es palabra de Dios, ¿no?, con las profecías del Antiguo Testamento. Dice, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar la paz de la tierra y que se matasen unos a otros y se le dio una gran espada. Entonces aquí comienzan las revueltas a nivel mundial, comienzan las revueltas, revoluciones por aquí, por allá. Entonces el descalabro va a ser total. Cuando asume el anticristo es el hombre de paz, es el pacificador, tiene todo el poder, tiene toda la autoridad que le ha sido concedida, le ha sido dada, Dios le permite esto, ¿no? Y después, al tiempo, durante los primeros 3 años y medio, en ese periodo es quitada la paz. No para Israel, sino para el resto del mundo, porque la paz de Israel va a ser quitada a los 3 años y medio. La falsa paz, obviamente, ¿no? Versículo 5, cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira. Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino.
Bien, muchos se han rascado la cabeza acerca de qué significa esto, ¿no? No dañes el aceite y el vino. Bueno, la primera parte está clara. Va a haber una hambruna universal tremenda. ¿Por qué? Porque un denario es lo que un obrero gana por día. Y dice que aquí que un denario va a alcanzar para 2 libras de trigo, es decir, prácticamente un puñado de trigo. No alcanza para nada. Lo que uno trabaja en el día, va a haber una inflación tan grande, el aumento de precio va a ser tan grande, tan gigantesco, que lo que uno gana en un día va a ser simplemente para un plato de sopa, podríamos decirlo así, para una ración de pan, nada más, es para lo único que va a alcanzar. Por eso aquí habla del trigo, que es un alimento esencial, la cebada, que todavía es más económico, pero sin embargo lo que va a alcanzar el jornal diario es nada, absolutamente nada. Y la frase interesante es, pero no dañes el aceite ni el vino. Y muchos, decía yo recién, se han rascado la cabeza, ¿qué es esto el aceite y el vino? ¿Qué tiene que ver? Es que en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en el libro del profeta Joel y otros profetas así que hablan de las cosas futuras, se nos dice allí que lo básico, el alimento básico, el sustento básico de los seres humanos, por lo menos en el concepto judío, era el trigo, era el aceite y era el vino. Eso era lo básico. Y aquí lo que se está quitando es la parte del trigo nada más. El trigo está carísimo, pero dice que va a haber aceite y va a haber vino. Es decir, que el sustento básico se divide en 3. Trigo, aceite y vino. Este era el sustento básico de un israelita. Solamente se afecta el trigo. Quedan todavía disponibles el aceite y el vino. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente un tercio de los alimentos son dañados. ¿Por qué? Lo vamos a ver en las copas, en las trompetas. En las trompetas todos los juicios son parciales. 1/3 de la luz, 1/3 de los mares, 1/3 de las aguas, 1/3 de los peces, etcétera, etcétera. Todo es 1/3. Y aquí, como estamos en la primera parte de la tribulación, entre el inicio de la tribulación y los 3 años y medio, es 1/3 del mantenimiento básico. Entonces, para mí lo que significa es esto. Justamente como esto se desarrolla en la mitad inicial de la tribulación, se ve afectado 1/3 del mantenimiento humano básico. Si usted tiene dudas, después abajo en los comentarios los coloca, ¿no? Cuando abrió el 4.º sello, para mí aquí ya pasa la mitad de la tribulación y vamos a la segunda mitad. Cuando abrió el 4.º sello, oí la voz del 4.º ser viviente. Bueno, mi perro justo se pone a toser ahora, ¿no? El 4.º ser viviente que decía, ven y mira, miré y aquí un caballo amarillo, es decir, pálido, y el que lo montaba tenía por nombre muerte, y el Hades le seguía. Es decir, 2 jinetes en un mismo caballo, la muerte y el Hades. Y le fue dada potestad. Otra vez, le fue dada, ¿se da cuenta? Esto va a ser la constante, le fue dada, le fue otorgada, se le permitió, se le concedió, Dios está en control. Le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, aquí estamos de la mitad de la tribulación en adelante, por eso ya no es 1/3, ahora ya es algo mucho más importante, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Es decir, acá la masacre y la matanza es abrumadora, ¿no? Un cuarto de la población actualmente serían unos 1.800 millones de habitantes sobre la Tierra, es decir, una mortandad tremenda. Cuando abrió el 5.º sello, estamos de la mitad de la tribulación para adelante siempre, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. La persecución del anticristo empezó, ¿se da cuenta? Bien, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre? Les costó la vida, en los que moran en la tierra. A ver, siempre van a ser salvos por gracia, mediante la fe. Nadie se salva por derramar su propia sangre, eso está claro. Es decir, la persecución es tal que van a ser muertos por su testimonio. Pero no es que al derramar su sangre son salvos, no, son salvos solamente por el derramamiento de la sangre de Cristo. Y les dieron vestiduras blancas y se les dijo, descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habrían de ser muertos como ellos, ¿no? Cuando miré, abrió el 6.º sello, y aquí hubo un gran terremoto. Aquí termina la tribulación. El 6.º sello termina la tribulación. Falta el 7.º, pero acuérdese que el 7.º es un anuncio nada más. El anuncio de que vienen las trompetas. Después vamos a explicar dónde ubicamos las trompetas. Miré cuando abrió el 6.º sello y aquí hubo un gran terremoto.
Y el sol se puso negro como tela de silicio, la luna se convirtió toda como sangre, y las estrellas del cielo, una lluvia de meteoritos, cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Y el cielo se desvaneció como un pergamino y se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Estas palabras, para terminar, son idénticas a las que dijo el Señor en Mateo 24 cuando Él describe el final de la tribulación. Así es que el sexto sello es el final de la tribulación. Cuando más adelante se mencione al séptimo sello, simplemente va a ser el anuncio de que vienen las trompetas, y vamos a ver dónde las ubicamos. Para resumir, los sellos son el panorama general de la tribulación. Primer sello, segundo sello, tercer sello, primera parte de la tribulación. Cuarto sello, quinto sello, sexto sello, segunda parte de la tribulación. ¿Quedó afuera el séptimo sello? Lo vamos a ver más adelante. Dios les bendiga, espero ser de bendición y ser claro en esta explicación.